En este video estaremos considerando un resumen de vida y ministerio cristianos para esta semana. Sean bienvenidos. Para la semana del 17 al 23 de marzo 2025, la reunión Vida y Ministerio Cristianos destaca la lectura semanal de Proverbios capítulo 5. En línea general, esta semana se está hablando de cuidarnos de la inmoralidad. Y esto es algo que está afectando significativamente a personas mayores, a personas de mediana edad y sobre todo los más vulnerables, los jóvenes, quienes a una temprana edad se ven expuestos a este tipo de estímulos, a este tipo de personas que buscan que ellos caigan en esta trampa de la inmoralidad. Y esto ha escalado a niveles sin precedentes con el tema de la tecnología, porque veremos por qué que suelen pedir los jóvenes hoy en día en el celular, en conversaciones privadas. Veremos hasta dónde puede esto escalar y que esto ha tenido consecuencias trágicas para muchas jóvenes. En Perlas Escondidas estaremos viendo la importancia de respetarnos a nosotros mismos, nuestra dignidad y nuestra castidad en el tema de la moralidad. Saltamos a nuestra vida cristiana y ahí se estará hablando nuevamente de mantener la castidad durante el noviazgo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer tema de los tesoros que dice: manténgase lejos de la inmoralidad sexual? ¿Alguna vez has sentido que algo que parece tan atractivo en el momento luego le deja un amargo sabor? Aquí vemos un ejemplo de ello. Y puede ser muy tentador, muy atrayente, pero después las consecuencias pueden ser mortales. Bueno, esto puede hacernos pensar en algo muy común hoy en día y es la inmoralidad sexual, la cual puede parecer muy atrayente, muy tentadora y seductora, pero las consecuencias que vienen después pueden ser devastadoras. Hoy, en este video, estaremos considerando algunos puntos que pueden ayudarnos a entender la importancia, a tomar conciencia de alejarnos de esta tentación, de esta trampa mortal llamada inmoralidad. Y quiero decirles, la inmoralidad no solo le ha hecho daño a personas de la congregación, sino también a personas que no forman parte de la congregación. Y, por supuesto, muchos ya después de haber experimentado las consecuencias desastrosas, reconocen que la inmoralidad es peligrosa y también destructiva. Vemos primeramente el mensaje que nos da Proverbios 5:3. ¿Cómo la describe? Dice: porque los labios de una mujer descarriada destilan miel como un panal, y su boca es más suave que el aceite. Esto, en otras palabras, nos está diciendo que las tentaciones, que las trampas, no van a venir y nos van a decir: oye, ¿quieres destruir tu vida? ¿Quieres destruir a tu familia? ¿Quieres destruir tu economía? ¿Quieres contraer enfermedades graves? Claro que no. Viene disfrazado. Estas tentaciones vienen disfrazadas de una manera tan sutil que uno no les ve nada de malo en el momento. Esto nos hace pensar en aquellos comerciales, aquellos anuncios que ponían décadas atrás del consumo del tabaco y ponían a algunos jinetes simpáticos, muy varoniles, muy masculinos, y estaban fumando. Y eso es el mensaje subliminal, transmitirle a la audiencia que la persona que consume eso le da cierto estatus de varón, cierta imagen masculina. No van a poner a un hombre enfermo, desfalleciendo en un hospital por el cáncer que contrae por consumir este tipo de tabaco, este tipo de cigarros. Evidentemente así no funcionaría el negocio. Bueno, en el mundo espiritual también funciona de esta forma. Es así como funcionan estas tentaciones
las cuales, como la inmoralidad sexual, no se presentan como algo malo, sino disfrazado de halagos, de atención y emociones intensas. Pensemos en una historia muy común que le ha ocurrido a muchos hermanos y hermanas, casados y solteros, y pues esto no mira el estatus en ese sentido. Hablemos de una hermana llamada Amy. Ella trabajaba como secretaria en una oficina, y un día un compañero de trabajo empezó a mostrarse demasiado atento con ella. Empezó a darle elogios, empezó a portarse muy amable, y al principio a ella le gustó sentirse admirada, sentirse apreciada. Quizás pensó que hasta era más atento y amable que algunos hermanos de la congregación, pero pronto Amy se dio cuenta de que las intenciones del compañero no eran puras, no eran buenas. Amy tuvo la sabiduría de reconocer esas palabras halagadoras eran nada más, como vimos al principio, una trampa, y después que ella cayera en esa trampa, sería ya demasiado tarde. Afortunadamente, Amy logró reconocer la trampa a tiempo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos capaces de reconocer cuando algo que parece inofensivo en realidad nos está llevando por un camino peligroso? Muchas personas reconocen que es complicado, que no saben por qué hicieron lo que hicieron. Pero eso la Biblia nos dice que usemos nuestra capacidad de pensar, que no dejemos que nos domine la emoción, que nos domine la carne. Veamos nuevamente el consejo y la advertencia que nos dice Proverbios 5, 4 y 5. Pero ella acaba siendo amarga como el ajenjo, cortante como una espada de dos filos. Tus pies bajan a la muerte, tus pasos van derecho a la tumba. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Que las consecuencias de dejarnos caer en la tentación o en las trampas o en la inmoralidad pueden ser mortales. Esto no es un juego. Muchos han destruido su vida de formas que ni imaginamos por haber mordido el anzuelo, por haberse dejado llevar por la seductora trampa de la inmoralidad. Y si muchos pudieran volver en el tiempo y no a volver a hacerlo, sin duda lo harían. ¿Pero por qué? Porque las consecuencias son muy dolorosas. Pueden ser hirientes, pueden dejar heridas. Y muchos dejan la congregación, dejan a Jehová, y esos muchos ya no regresan. Son relativamente pocos los que regresan. Esto no es un juego, es una realidad que muchos han aprendido a las malas. Así que debemos cuidarnos bastante. ¿Por qué? Porque las heridas pueden ser literales, pueden ser emocionales, como una infidelidad, por ejemplo. Esto puede durar toda la vida. Y no solo eso, las consecuencias físicas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión, el peso de una conciencia atribulada. ¿Realmente vale la pena morder ese anzuelo, caer en esa trampa? ¿Vemos nosotros que las personas que llevan una vida inmoral son realmente felices y le hallan propósito y sentido a la vida? Quizás en el momento parecen muy felices, muy satisfechos, pero ¿qué viene después? ¿Y después qué? Realmente vemos que no vale la pena darlo o perderlo todo por nada. El dolor es real y esto nos hace pensar que la inmoralidad no solo afecta a quienes la practican. Pensamos en el adulterio. No solo afecta a la persona que lo practicó, sino también al cónyuge inocente. Es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expanden y tocan a todos. Así ocurre con la tentación, con la inmoralidad. O cuando una persona decide fallar, decide hacer las cosas mal,
no solo es ella la que sale perjudicada, sino también su familia. Pero hay muchas personas que son muy egoístas y no piensan en nada más que en ellos mismos y no les importa el daño que le causen a su familia y a sus seres queridos y no digamos al Creador. Por eso, como conclusión, vemos el mensaje, lo que nos dice Proverbios 5:8 que hay que hacer. Notemos, dice, mantente lejos de ella, no te acerques a la entrada de su casa. Llama la atención que la Biblia no nos dice, vaya y enfréntelo, a ver hasta dónde aguanta. La Biblia nos dice, huyan de la inmoralidad, manténganse alejado de ella, no se acerque a ella, salga de allí. Si es posible, corra, corra por su vida. Esto nos recuerda cuando los ángeles ayudaron a Lot a escapar de la destrucción a su alrededor y le dijeron que corriera por su vida. No le dijeron, Lot, tú eres un hombre de fe, tienes que demostrar tu fe, a ver cuánto tiempo logras mantenerte aquí y el fuego cayendo a tu alrededor. Si tienes fe, tienes que aguantar. Si no tienes fe, entonces no aguantarás. Nada de eso. Ellos le dijeron que corriera y no volteara a ver atrás por su vida. Así que esto nos enseña lo importante que es no jugar con el pecado, no jugar con las tentaciones, no intentar acercarnos lo más que podamos, pensando que seremos lo suficientemente sabios para alejarnos cuando estemos ya al borde. Alejarse no es solo evitar el pecado en sí, sino también todo lo que nos lleva hacia él. ¿Por qué exponernos a música, películas, conversaciones que nos corrompen? ¿Por qué coquetear con el pecado? Una hermana entendió bien este asunto cuando una persona, un compañero, donde ella estudiaba, empezó a pedirle su número de teléfono, su número de WhatsApp, evidentemente con malas intenciones, más hoy en estos tiempos que es tan normalizado el enviar fotografías indecentes, contenido indecoroso, y esto se normaliza entre los jóvenes. ¿Puede usted tratar de imaginar qué futuro le espera a la juventud de hoy que está hundida, está nadando literalmente en la inmoralidad? Y para ellos es de lo más normal. No les diga nada porque se pueden ofender, puede herir su delicada conciencia o sensibilidad de ellos. Estamos en un mundo tan corrompido y nuestros niños, nuestros jóvenes están allí. Es como nadar en un mar de tiburones. Pero esta hermana sabía que la valía de ella no dependía de la atención de estos jóvenes degenerados con las peores intenciones. La hermana entendió que ella valía por lo que Jehová piensa de ella, por su integridad. Y eso, hermanos, nos lleva a una pregunta final. ¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger nuestra mente y corazón? ¿Estamos llenando nuestra vida de cosas que nos edifican? ¿O estamos dejando que la inmoralidad se cuele por las rendijas? Hermanos, amigos, hemos visto que la inmoralidad sexual puede parecer muy tentadora, atrayente, pero las consecuencias amargas. Sin embargo, tenemos el poder de elegir un camino diferente, un camino de respeto, un camino de amor propio, un camino de temor de Dios. Hoy podemos pensar, ¿qué decisiones estoy tomando? ¿Estoy protegiendo mi mente y mi corazón? Recuerde, no estamos solos en ese camino. Cada día es una oportunidad para elegir lo que nos hace bien, para construir relaciones sanas y vivir con integridad. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta consideración. Ahora pasamos a las perlas escondidas. Para esta semana tenemos la lectura de Proverbios capítulo 5. Así que respondamos la primera pregunta que dice,
o está extraída de Proverbios 5:9. Leamos el texto. No sea que les des a otros tu dignidad y coseches años de sufrimiento. Pregunta: ¿en qué sentido les da a otros su dignidad la persona que cae en la inmoralidad sexual? Bueno, esto es algo bastante delicado, sobre todo si es la primera experiencia de la persona. Es algo que no tiene un precio como tal. Es como se puso una vez una ilustración en la revista La Atalaya. Si usted tuviera $1,000,000, ¿se lo daría a cualquier persona? Claro que no. Sería muy cuidadoso y muy selectivo. La cuestión es que hoy muchas personas no tienen ni idea del valor de ellas mismas como personas. No se valoran a sí mismas. Por lo tanto, no se respetan y se dan a sí mismos, se regalan con cualquier persona que se cruza en su camino. Y eso es lamentable, porque la persona que cae en la inmoralidad les da a otros su dignidad al permitir que la utilicen nada más como un objeto. No es porque la amen, no es porque la quieran ver bien, es nada más porque son personas egoístas que quieren utilizarla para satisfacer sus malos deseos, como un objeto de placer. Esto redunda en que la persona pierde el respeto por sí misma, entrega su integridad, su castidad a quienes no la valoran en lo más mínimo, y estas historias acaban mal. Muchas de estas personas pierden eh, la dignidad, se humillan, no tienen autoestima o amor propio, y esto lleva a que los demás las vean y las traten sin respeto, sin dignidad, y algunos hasta terminan en trata de personas o terminan siendo vendidas por este tipo de individuos. Es algo muy lamentable y ese es el mundo en el que vivimos, así que es bueno que nos cuidemos y que si tenemos hijos les enseñemos a cuidarse, tomando en cuenta que al final ellos también tomarán su decisión. Vamos ahora a qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Número 1. Tenemos Proverbios 5:1 que nos dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente lo que enseño sobre el discernimiento, para que protejas tu capacidad de pensar y defiendas con tus labios el conocimiento. La sabiduría y el discernimiento son regalos de Jehová que nos ayudan a tomar decisiones correctas. Cuando prestamos atención a su palabra, protegemos nuestra mente y corazón de influencias negativas. Ahora bien, aquí viene el discernimiento. Una cosa es saber las historias bíblicas, una cosa es saber de memoria la historia de Dina, y otra cosa es saber las lecciones o perlas escondidas de esa historia. Son dos cosas muy distintas. Y de eso se trata esta perla: sabiduría y discernimiento. Número 2. Proverbios 5:8 nos dice: Mantente lejos de ella y no te acerques a la entrada de su casa. Las tentaciones pueden parecer muy tentadoras, atractivas al principio, pero sus consecuencias son amargas y destructivas. Jehová nos llama a ser sabios y evitar situaciones que puedan llevarnos al pecado. No tenemos nada que demostrar, no tenemos por qué creernos que tenemos que exponernos al pecado a ver hasta dónde logramos aguantar o exponernos. La mejor manera de vencer la tentación es huir de ella. Por eso la Biblia dice: huyan de la inmoralidad, no dice enfréntenla y a ver hasta dónde aguantan. Huya de ella, dice la Biblia. Número 3. Proverbios 5:8. El mismo texto nos enseña que debemos ser honestos con nosotros mismos e identificar las áreas de nuestra vida en donde somos más vulnerables y tomar medidas prácticas para evitar caer en la tentación. Cada quien tiene sus debilidades. Hay quienes su debilidad es el materialismo, otros la envidia, otros las malas palabras, por ejemplo,
Pero hay otros que tienen otras debilidades más arraigadas y más delicadas, como la lujuria por el sexo opuesto, la lujuria por el mismo sexo, y hay quienes tienen desviaciones mentales que hasta podrían pensar en infantes. Por eso es algo bastante delicado y tener cuidado con nuestras compañías que nos ayuden, nos motiven a seguir fieles a Jehová. Número 4. Proverbios 5:15 nos dice: bebe agua de tu propia cisterna y el agua que fluye de tu propio pozo. Aquí se destaca 2 veces la palabra propio. Esto nos enseña que Jehová nos ha bendecido con regalos, relaciones, amistades, recursos. A veces miramos solo lo que los demás tienen y nos sentimos insatisfechos, pero Jehová nos llama a valorar y cuidar lo que Él nos ha dado y disfrutar lo propio. Para ello es importante ser agradecidos con Él, agradecidos específicamente por lo que tenemos. La gratitud es la clave para una vida plena. Número 5. Proverbios 5:15. Una forma práctica de valorar lo propio es haciendo una lista de las bendiciones que Jehová Dios nos da. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, quizás nuestro privilegio en la congregación, y agradecerle por todas estas bendiciones. Enfocarnos en cuidarlas y disfrutar lo que tenemos, en lugar de anhelar lo que no es nuestro. Viene un dicho que dicen que el pasto o la grama del vecino es más verde que la propia, pero desde nuestra perspectiva, y viceversa. Así que en vez de ver el pasto o la grama del vecino, mejor enfocarnos en nuestro propio jardín o patio. Número 6. Proverbios 5, 18 y 19. Leemos: bendita sea tu propia fuente, y goza con la esposa de tu juventud. Una amorosa sierva, una encantadora cabra montés. Bueno, allí nos enseña que Jehová Dios quiere que seamos felices siguiendo su guía, sus principios. La fidelidad en el matrimonio es un principio bíblico que trae bendición y estabilidad. Dios diseñó el amor para ser puro, comprometido y duradero dentro del matrimonio. Por eso es que la Biblia y la organización nos previenen constantemente, tanto si alguien es soltero o si somos casados, a evitar el flirteo con el sexo opuesto. Honrar este matrimonio que tenemos nos protege del dolor y nos llena de gozo. 7. Proverbios 5:21 dice: y es que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, quien examinas todos sus senderos. Esto nos enseña que nada está oculto para Jehová. Él conoce nuestros pensamientos, acciones y motivaciones. En otras palabras, Él conoce nuestro corazón. Esta verdad nos anima a vivir con integridad, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos está viendo y nos guía. Por supuesto, eso depende de qué es lo que hay en nuestro corazón. Caras vemos, corazones no sabemos, pero en vez de ver lo que hay en los corazones de los demás, mejor vemos lo que hay en el propio, en nuestro propio corazón. Número 8. Proverbios 5:21. Y es que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, quien examina todos sus senderos. Esto nos enseña que tener presente a Jehová nos ayuda mucho. Esto nos motiva a vivir cada día con la conciencia de que Dios está con nosotros. Pidámosle que nos ayude a actuar con honestidad y amor en todo lo que hagamos. 9. Proverbios 5:12. Leemos: cuando tú digas: cómo yo odiaba la disciplina, cómo despreciaba mi corazón la corrección. La disciplina de Jehová es una muestra de su amor. A veces puede ser difícil aceptarla, no nos gusta, nos protege de consecuencias dolorosas y nos guía hacia una vida de bendición. Esto nos motiva a no rechazar la corrección
en vez de eso la aceptamos como una herramienta para crecer, es bueno preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Aprender de cada situación y confiar en Él. 10. Proverbios 5:6 nos dice, ella no se pone a pensar en la senda de la vida, anda sin rumbo fijo sin saber a dónde va. Vemos aquí que el pecado nos desvía del camino de la vida que Dios tiene para nosotros. Jehová pone delante de las personas la vida y la muerte, pero no obliga a nadie a elegir la vida. Incluso muchos que antes estaban en la congregación, hoy ya no están, creen que son libres, creen que allá afuera está la verdadera felicidad y en realidad están peor que nunca. Por eso cuando seguimos sus mandamientos, que esto no es para todo el mundo, sí todo el mundo está invitado, pero no todo el mundo va a aceptar esa invitación, es cuando encontramos dirección, propósito y paz. Hermanos, el hecho que estemos en la congregación no es casualidad. Hemos sido elegidos por Dios y depende de nosotros mantenernos en este camino. Es bueno tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, orar antes de actuar y pedirle que nos guíe en cada paso. No es nada más un asunto intelectual de que porque nuestros padres son muy espirituales o muy famosos en la organización, entonces se trata nada más de estar en la congregación para tener prestigio. Eso es efímero y pasajero y muchos acaban mal por pensar así. Pasamos a nuestra vida cristiana. El tema número 7. Haga todo lo posible por mantenerse casto durante el noviazgo. Este es un análisis que se centra en el tema del noviazgo y esto puede definirse como la etapa en la que un hombre y una mujer pasan tiempo juntos porque se gustan y por supuesto porque se están conociendo. Puede que salgan en grupo o a solas, que su relación sea pública o secreta, o que se comuniquen cara a cara, o bien por teléfono, o mensajes de texto, en otras palabras, a distancia. Los testigos de Jehová no consideramos que salir con alguien sea un pasatiempo, sino un paso serio hacia el matrimonio. De hecho, ese es el objetivo, o uno de los objetivos del noviazgo. Sea joven o mayor, ¿qué puede hacer para no caer en la inmoralidad durante el noviazgo? Este segmento incluye un video que lleva por tema ¿Cómo prepararse para el matrimonio parte 1? ¿Estoy listo para una cita? Y tenemos la primera pregunta que dice, ¿por qué no debería alguien comenzar un noviazgo sin estar listo para casarse? Podríamos pensar en alguien que se sube a un vehículo pretendiendo conducirlo cuando ni siquiera ha recibido un curso de manejo o conducción. Aquí tenemos el texto de Proverbios 13:12 que dice las expectativas que tardan en cumplirse enferman el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Lucas 14:28 al 30. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos pero no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. Entonces, aquí tenemos una respuesta. Podría terminar como una expectativa que no se cumplió debido a la falta de madurez emocional, física y espiritual. Esto es así porque algunos creen que el noviazgo es un juego, y entonces nada más quieren vivir la experiencia de tener un novio o una novia y darle falsas ilusiones a la otra persona que a lo mejor sí iba en serio, pero esta otra persona solo estaba pasando el tiempo. Esto puede causar daño. También, otro comentario implica estar preparado en sentido económico. No es nada más de decir que le gusta a alguien y de qué van a vivir, el aire, de ilusiones, de fantasías.
es bueno tener los pies en la tierra. Y también al esperar un poco, la persona no se está perdiendo de nada, más bien se está preparando, cultivando su relación con Jehová, cultivando cualidades cristianas y adquiriendo experiencia. ¿Qué fue lo que más le gustó de cómo estos padres ayudaron a su hija en el video? Número uno, no atacaron a su hija. En vez de eso fueron amigos. Buscaron acercarse a ella de forma amigable, respetuosa. Hablaron del tema como amigos en vez de darle un sermón, un regaño, en vez de darle castigos. Más bien fueron comprensibles, empáticos con ella. Otro comentario. Le explicaron que lo que ella sentía es normal. Es natural que ellos también pasaron por momentos así. No la hicieron sentirse avergonzada. Y otro comentario. Le explicaron la importancia del esfuerzo combinado y de seguir la guía de Jehová. En otras palabras, estaban muy jovencitos para este compromiso. ¿Qué medidas puede tomar una pareja para evitar posibles tentaciones? Bueno, la organización ha recomendado evitar estar a solas, evitar hablar de temas inmorales, a solas y beber en exceso. Esa es una combinación mortal. Alcohol, conversaciones inmorales en un lugar solitario, acaba mal. Y una última, hablar sobre qué medidas pueden tomar para respetar las normas de Jehová durante el noviazgo. Este tema de conversación debe ser desde el comienzo del noviazgo. ¿Por qué es importante, por qué es prudente que hablen sobre qué límites pondrán a las muestras de cariño, cómo tomarse de la mano y besarse? Porque en este caso los deseos físicos se hacen muy fuertes, la química, la atracción, aunque sepan que está mal lo que están haciendo, ya vemos ahí que la carnalidad logra vencer a la razón y quizás se centren tanto en lo que sienten que ya no sean capaces de ser objetivos y ver ciertos detalles importantes en la otra persona. Fácilmente se puede perder el control con las muestras de cariño y acabar cometiendo un pecado grave. ¿Con qué deben tener cuidado los novios cuando hablen por teléfono o por las redes sociales? Bueno, hermanos, esto es algo bastante lamentable y bastante triste. Hoy está muy de moda el intercambio de fotos íntimas. Y esto para muchas personas es algo muy normal y tristemente le ha pasado a hermanas y a hermanos de la congregación que comparten fotos íntimas, fotos muy privadas, muy personales. Sabemos el nombre de esta práctica y esto no solo contamina el noviazgo, sino que mancha muchas veces de forma irreparable la reputación de la persona o las personas en cuestión. Así que muchos no saben ni por qué lo hicieron, por inmadurez, por dejarse llevar, por complacer a la otra persona. A lo mejor creen que nadie más se fijará en ellos y que la otra persona les está salvando la vida al fijarse en ellos, al darles atención y creen que están comprometidos y en deuda y por lo tanto acceden a compartir este tipo de fotos privadas, fotos íntimas. Así que es algo que hay que tener mucho cuidado y, por qué no decirlo, si una hermana empieza a recibir este tipo de solicitudes de su novio, aunque sea de la congregación, aunque sea nombrado, esa es una bandera roja, es una señal de alarma que allí no es. Porque si él de verdad la amara, respetaría su dignidad como ser humano. Eso también es indicio de que la persona está trastornada de la cabeza, de la mente, y que no es la primera persona con la que intercambia este tipo de fotos, este tipo de contenido. Luego vienen los chantajes que podría ya ser una extorsión a la otra persona a cambio de no divulgar este tipo de fotos que la comprometen. Así que es algo bastante serio. Hoy podemos ver a alguien y no sabemos qué cosas tiene en la cabeza, qué ideas tiene, qué intenciones tiene.
En el caso de los que tenemos hijos, lo que menos queremos es que se encuentren con una persona así. Ahora vamos al estudio del libro. Para esta semana tenemos el capítulo 24, párrafos 1 al 6, con el tema Ten valor. Pablo se salva de una emboscada para eliminarlo y presenta su defensa ante Félix. Párrafos 1 y 2. ¿Por qué no tomó a Pablo por sorpresa la persecución en Jerusalén? Respuesta. Porque momentos o tiempo antes a él se le anunció por los profetas, habían profetas que anunciaban lo que ocurriría, que allí le esperaban prisión y dificultades. Él no sabe exactamente con detalles qué iba a ser exactamente lo que sucedería, pero estaba seguro que iba a sufrir por el nombre de Jesús. El libro de Hechos destaca mucho a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de qué formas. Algunos profetas cristianos ya le habían dicho, como el profeta Ágabo, que sería atado y entregado en manos de gente de las naciones. Bueno, hasta este momento había sido nada más judíos los que lo habían estado atacando y persiguiendo, pero la historia no acaba acá. De hecho, el libro de Hechos no nos cuenta en qué terminó la vida del apóstol Pablo. Ese es un detalle interesante, es un misterio realmente. No podemos ser dogmáticos y decir así y así fue cuando nada más son conjeturas personales. Ahora, esto nos deja algunas lecciones. Pablo sabía que enfrentaría prisión y dificultades en Jerusalén, pero no se detuvo, no renunció. Esto nos enseña que como cristianos no estamos exentos de sufrimientos. Vamos a pasar momentos difíciles en la predicación, en algún territorio, y por qué no decirlo, a veces dentro de la misma congregación. Nuestros enemigos o personas que nos hagan sentir mal podrían ser no precisamente personas de afuera, sino de adentro. Y eso podría llevarnos a replantearnos si vamos a continuar en la congregación. Pero así como Pablo se mantuvo fiel, nosotros también haremos nuestra fidelidad. Cuando enfrentemos dificultades recordaremos que son parte del camino, del proceso, y esto nos permite avanzar a un siguiente nivel de madurez espiritual. No es lo mismo alguien que todo el tiempo ha estado en un cómodo lugar, en una cómoda oficina con todos los gastos cubiertos y todo ha sido paz y armonía, que alguien que viene desde abajo, que abrió brecha y que sufrió todo tipo de experiencias como le pasó a Pablo. La Biblia habla de una fe probada que vale más que el oro. Entonces es una oportunidad de demostrar de qué está hecha la fe. Pablo enfrentó violencia, acusaciones falsas y amenazas de muerte, pero nunca renunció a su fe. Su ejemplo nos desafía a mantenernos fieles a Dios, incluso cuando enfrentemos oposición o persecución. Párrafo 3. ¿De dónde recibimos ánimo para seguir predicando? Respuesta: a través de las publicaciones y de las reuniones que prepara el esclavo fiel y prudente cada semana. Jehová nos garantiza que los enemigos de las buenas noticias no lograrán destruir al pueblo de Dios ni detener la predicación, como dice Isaías 54:17 y Jeremías 1:19. Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, ya sean chismes, calumnias, falsas acusaciones, traiciones, complots, no tendrán buen resultado. Este es el legado de los siervos de Jehová, dice el texto. ¡Qué hermosa promesa! Jeremías 1:19 dice: pelearán contra ti, de seguro, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte. Esto nos deja algunas lecciones. Las reuniones, las publicaciones y el compañerismo con otros hermanos son fuentes vitales de ánimo. Participar activamente en la congregación y apoyarnos mutuamente nos ayuda a mantenernos fuertes. Ahora,
el subtema, juraron participar en una conspiración. 4 y 5. ¿Cómo recibió Pablo el ánimo que necesitaba y por qué le llegó en el mejor momento? Bien, aquí el libro de Hechos es muy específico y la organización respalda este hecho al mostrar que fue Jesucristo quien se le apareció a Pablo nuevamente. No fue un ángel, no fue Jehová, sino fue Jesucristo quien se le apareció, Jesucristo resucitado, y le dijo: ten valor, porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar un testimonio en Roma. Esta palabra o frase ten valor también podría traducirse como sé valiente. Esas fueron otras palabras de Cristo registradas en la Biblia. Quizás pensamos que solo lo que está en los Evangelios son palabras de Jesús, pero también el libro de Hechos menciona algunas otras. Qué gran privilegio. Con estas palabras alentadoras, Jesús, en persona, le garantizó que sobreviviría a los ataques con el fin de viajar a Roma, donde tendría el honor de dar testimonio sobre Jesús. Esto nos deja lecciones como vemos aquí el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con sus discípulos. En esta ocasión especial le dio ánimo al apóstol Pablo de forma personal. Jesús y los ángeles están atentos a la obra que estamos realizando. Y por favor no piense que ellos solo están enfocados en lo que pasa allá en Estados Unidos, sino también en cada rincón del mundo, incluso en los lugares pequeños o que al resto de los demás podrían parecer como poco importantes. De hecho, dice la Biblia que para Dios lo grande, lo numeroso, no es tan llamativo o interesante para Él. A Él le gusta bendecir los pequeños comienzos grandemente. De hecho, el pueblo de Israel, dice el libro de Deuteronomio, no fue elegido por ser el más grande y el más popular, sino porque eran los más pequeños y Dios quiso darles esta bondad inmerecida. Así que eso nos anima y nos deja reflexionando. Otra lección: las palabras de Jesús fueron específicas y llenas de propósito. Sé valiente, ten valor. Ese mensaje no solo calmó el temor de Pablo, quien también le recordó su misión divina que él tenía. Debemos aprender a valorar las palabras de ánimo que recibimos de otros y ser nosotros mismos una fuente de ánimo para los demás. Párrafo 6. ¿Cómo se enteró Pablo del plan de los judíos y qué pueden aprender de este relato los jóvenes? ¿Sabía que Pablo tenía un sobrino? Quién sabe, tal vez tenía otros sobrinos. Pero en esta ocasión, el sobrino de Pablo, dice el libro de Hechos, cual no se menciona el nombre, se enteró de un plan en contra de Pablo y le fue a avisar a su tío, el apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Le dijo a uno de los guardias que este joven tenía algo importante que decirle al comandante y que lo llevara inmediatamente. Y así, el joven sobrino, de una forma valiente, le transmitió al comandante Claudio las malas intenciones de un grupo contra Pablo. Esto nos enseña, en el caso a los jóvenes, de estar dispuestos a hacer sacrificios por los hermanos y hacer todo lo que puedan por apoyar la obra del reino. Ahora, analicemos una lección. El sobrino de Pablo demostró lealtad y valentía al informar sobre la conspiración en su contra. Él pudo solo haberlo escuchado y decir: esto no es conmigo, ¿para qué me voy a meter en problemas? Pero lo que él hizo fue informar a quien correspondía, y esto fue crucial para salvar la vida de Pablo. Esto nos enseña la importancia de estar atentos y dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en momentos de peligro, ser leales a los hermanos. Si vemos que alguien está en peligro o necesita ayuda, no dudemos en actuar. Nuestro apoyo puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Ahora bien, algo que hay que destacar es que el sobrino de Pablo no se estaba inventando esto. Él escuchó de primera mano lo que planeaban en contra de Pablo.
no se hubiera visto bien desde ningún punto de vista que él hubiera llegado con una falsa acusación para proceder contra personas que no habían dicho nada. Eso sería dar falso testimonio, y no fue ese el caso. Otro comentario de lección que aprendemos: es bueno estar atentos a las necesidades de los hermanos de la congregación. Si vemos que alguien está en peligro, como un hermano o hermana mayor que está en una situación de necesidad o de reparar algo, pero puede ser arriesgado por la altura o por el peligro de un mal contacto, no dudemos en movernos, o al menos en informar a quien pueda hacer algo. Ese apoyo puede marcar la diferencia. Hemos llegado al final de esta consideración. Hemos visto varios puntos interesantes para esta semana. Si llegó hasta esta parte del video, quiero darle las gracias por su sintonía. Deseamos que el Eterno les siga bendiciendo a ustedes, siga cuidándonos y teniendo una fe fuerte, venga lo que venga. Así que, una vez más, muchas gracias, les deseo un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.